El pulmón financiero de Venezuela, que abastece al país del 96% de las divisas con las que realiza importaciones de alimentos y medicinas, se encuentra hoy por hoy en una debacle financiera y productiva sin precedentes en su historia. Bien reza el popular dicho venezolano que si PDVSA estornuda, a la economía venezolana le da un resfriado. Según cifras oficiales de la propia estatal, la producción petrolera ha caído vertiginosamente a 1.950.000 barriles por día. En el periodo comprendido entre 2016 y 2017, la producción ha caído alrededor de 300.000 barriles diarios. No obstante, cálculos más amplios estiman una reducción de 550.000 barriles por día según datos aportados a este servidor por Eliodoro Quintero, analista en temas de energía y petróleo, muy conocido en Venezuela. Pero, ¿qué pasa sin Estados Unidos? Es una interrogante muy relevante porque a pesar del conflicto diplomático y político que mantiene Venezuela con Estados Unidos, Washington es el máximo cliente de PDVSA, dado que al país norteamericano va dirigido el grueso de las exportaciones petroleras venezolanas y, por consiguiente, el grueso de los ingresos fiscales en divisas que entran a las arcas del Estado venezolano proviene de Estados Unidos. El flujo de caja de PDVSA se ha vuelto deficitario, pequeño y cerrado, debido a que las ventas de crudo a ese país cayeron 500.000 barriles por día solo en noviembre, en parte a causa de las sanciones financieras del gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Venezuela, mejor dicho. A esto se le suma el agravante de que al menos la mitad del stock disponible del país, de Venezuela, de su inventario, para exportar se encuentra comprometido con China y Rusia en pagos de dos líneas de créditos de $5.000 millones cada una a China y suministros por convenios energéticos bilaterales con la estatal petrolera rusa Rosneft. Pero las pérdidas por gasolina también influyen y han contribuido a la debacle de petróleos de Venezuela. Y es que entre 2013 y 2017, en los últimos 4 años, el consumo interno de gasolina se redujo en 300.000 barriles por día, casi el 40%. Eso disminuyó el autofinanciamiento de PDVSA, y debido a que la gasolina es tan subsidiada que su precio solo equivale a $0,01 el litro en Venezuela, el contrabando de extracción creció y eso obligó a PDVSA a producir cada vez más combustible, lo cual comprometió su flujo de caja al incrementar sus egresos, es decir, sus gastos, más rápidamente que sus ingresos, es decir, sus ganancias por exportaciones. Entonces, hay un colapso. El analista Eliodoro Quintero argumenta que la falta de inversión, el mantenimiento de los pozos petroleros y la baja en exploración y explotación de yacimientos mermó la capacidad de PDVSA para mantener su nivel de producción, por lo cual el país ha dejado de producir entonces 1.057.000 barriles por día, lo que a los precios actuales del petróleo equivale a $21.200 millones menos en ingresos, según así lo precisa el economista Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, quien también explica que con esos recursos se podría pagar, según dice, con comodidad la deuda externa y quintuplicar los desembolsos de dólares al sector privado. Reportes contables de PDVSA detallan también que la producción total en noviembre fue de 118.000 barriles por día, fue también de 248 en los últimos 60 días y en comparación a los últimos 12 meses era de 437.000 barriles por día, es decir, que ha caído en 300.000 barriles o casi 300.000 barriles por día en los últimos años la producción de PDVSA en comparación a noviembre de esos periodos anteriores. Pero también la estatal petrolera ha bajado la producción global de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 51% en 2017. Es decir, que del máximo de lo que ha dejado de producir la OPEP en 2017, esa cifra del 51% en baja de producción involuntaria, ha recaído sobre Venezuela y ha sido por causa de Venezuela, por lo cual el economista y especialista petrolero venezolano José Toro Hardy asevera que, y cito, nadie está invirtiendo en la industria petrolera venezolana por falta de seguridad jurídica, y otra causa de la problemática de PDVSA es también su deuda total, su deuda externa de 150 millardos de dólares, por lo cual a su vez, las denuncias de corrupción en la estatal y los desvíos de recursos internos dilapidaron el Tesoro Público Nacional, el Tesoro Público venezolano.
Pero a pesar de esta crisis que vive PDVSA, continúa pagando sus bonos en default. Continúa y se mantiene la cadena de pagos de los títulos de deuda externa de PDVSA que se encuentran en mora desde la declaratoria de default parcial por parte de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados. Y es que Petróleos de Venezuela informó que inició el proceso de transferencias de fondos por 535 millones de dólares que corresponden a los pagos de intereses de los bonos de PDVSA 2021, 2024, 2026 y 2035. Ratificamos la solvencia y solidez de nuestra industria petrolera en la lucha contra las ilegales sanciones imperiales. Así lo publicó PDVSA en su cuenta oficial en Twitter. Y también, debido a ese pago, hubo un repunte en el precio del crudo venezolano. El precio de la cesta petrolera de PDVSA tuvo al cierre de esta semana un ligero incremento durante estos 7 días al cerrar en 56,12 dólares por barril de petróleo debido al cierre del oleoducto del Mar del Norte, lo cual dificultó el tránsito de los cargamentos del crudo Brent, el crudo del Mar del Norte, y entonces obligó a la cotización del petróleo venezolano que tiene otras vías de distribución, y eso aumentó su demanda en ese periodo, por lo cual se incrementó el precio, según así lo reseñó la agencia internacional de noticias Reuters. Este es el escenario actual de Petróleos de Venezuela, que pasa por su peor momento, aún así se mantiene de alguna manera, como se diría coloquialmente en Venezuela, raspando la olla, pero allí está, aunque ha contribuido a la merma en las exportaciones de Venezuela. Incluso por ingresos de exportaciones no petroleras también ha habido bajas. Los ingresos por exportaciones petroleras se han visto afectados y también desproporcionados, desequilibrados por los altos gastos en importaciones en los que incurre PDVSA, y por supuesto esto hace que el flujo de divisas de las arcas del Estado venezolano distorsione el flujo de caja y por consiguiente genera escasez de dólares para el gobierno. Esto obliga al Banco Central de Venezuela a seguir financiando y monetizando el déficit fiscal en bolívares, llenando el déficit fiscal interno de la administración pública de bolívares que no tienen respaldo en una moneda fuerte y en ventas de crudo, que es lo que le da vida a la economía venezolana y lo ha hecho durante los últimos 20 años, y por consiguiente se da una devaluación y una inflación mucho más aumentada de lo que ya ha venido dándose de la moneda nacional, del bolívar, en Venezuela. Así repercute desde la industria petrolera, desde sus máximos hasta los niveles más simples de la economía local y cotidiana de los venezolanos.